Hola jóvenes, muchachos y muchachas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy el profesor Claudio Robles, profesor de Lengua y Literatura y magíster en Currículum. Y hoy día les traigo la clase número 5 para acompañarlos en esta trayectoria que ya hemos empezado juntos hace varias semanas ya y que pueden rendir una excelente prueba de acceso universitario del área del lenguaje, en este caso llamada competencia lectora. Suscríbase a mi canal, profesor Claudio Robles, y también síganme en Instagram. Esta es la trayectoria que hemos venido enseñando ya hace varias semanas, ¿verdad? Empezamos por los procesos de lectura, textos literarios, primera parte, textos literarios, segunda parte, y hoy día vamos a terminar esta subdimensión de textos literarios con análisis de preguntas que pueden existir, ¿verdad?, en las pruebas estandarizadas y pruebas de acceso a la universidad. ¿Ya? El objetivo del día de hoy es analizar tipos de preguntas de comprensión lectora de textos literarios. Y aquí vamos en nuestra trayectoria. Vamos a recordar nuevamente, ¿verdad?, los tres tipos de textos literarios que existen o predominan: la narrativa, los textos líricos y los textos dramáticos, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, la lírica, en este caso de análisis de preguntas, la vamos a dejar de lado, pues en el temario del DEMRE, publicado en versión acotada y extendida hace pocos días, la lírica no entraría como contenido dentro de las posibilidades de textos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es observar algunas preguntas de las pruebas estandarizadas, ya sea de la prueba de competencia lectora, algunas que aparecieron hasta el año pasado en la PSU de lenguaje, y también hay algunos estudiantes que van a estar acá, algunos jóvenes, que también pueden tomar esta clase como una ayuda tremenda a las pruebas estandarizadas tipo CIMSE o PISA que van a rendir. Esperemos, si todo mejora, ¿verdad?, en el segundo semestre de este año o el próximo también, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Fíjense que algunos enfoques de preguntas que pueden existir en la prueba de competencia lectora vienen de la mano con personajes, las acciones de los personajes, relaciones entre objetos o personas, actitudes de los personajes, significados figurados, ¿ya? Eso quiere decir simbolismos, descubrir figuras literarias, lenguaje figurado en sí, finalidades y propósitos de los textos, fragmentos, acciones, personajes, y también algunos enfoques en preguntas sobre los recursos que se utilizan en cada segmento. Recursos como descripción, caracterización, comentarios, narración, etc. ¿Ya? Así que vamos a empezar con esta revisión. En la prueba de competencia lectora pueden existir dos grandes tipos de preguntas según el método, ¿ya? Primero tenemos preguntas de selección múltiple cerrada. Eso quiere decir que me ponen un enunciado como el que aparece ahí. Uno, a partir de las acciones del personaje protagónico del fragmento anterior, qué opción representa su actitud predominante en la obra. Luego, es cerrada porque esta pregunta concluye con 5 alternativas propuestas, de la A a la E. Por otro lado, tenemos otro método, preguntas de selección múltiples abierta. Eso quiere decir que no solo vamos a responder las 5 preguntas, sino que además debemos darle vínculo con posibilidades que aparecen antes. Eso quiere decir que a partir de las acciones del personaje protagónico del fragmento anterior, qué opción u opciones representa o representan su actitud predominante en la obra. Y luego, como ustedes pueden ver, aparece 1 romano, 2 romano, 3 romano y en algunos casos hasta 4 romano. Luego de eso, como es abierta, nosotros a partir de esto vamos a ir encajando nuestras relaciones o posibilidades en las 5 alternativas, ¿ya? Dos tipos de métodos para preguntar. El temario también del DEMRE, de la prueba de competencia lectora, aclara que incluso podrían haber algunos tipos de preguntas que solo tienen de la A a la D de dedo, o sea, 4 opciones, ¿ya? Yo creo que la mayoría se va a mantener en las 5, pero vamos a probar y quizás vamos a ser pioneros en probar aquellas que tengan solo 4 alternativas, que es lo que aún existe hasta segundo año medio. Ya en segundo año medio en el CIMSE aparecen 4 alternativas.
Seguimos con los tipos de preguntas. Aquí vamos a entrar lisa y llanamente a posibles preguntas que puedan aparecer, sus enfoques, ¿verdad? O qué es lo importante de ellas. En el drama, en los textos dramáticos, podría aparecer un fragmento, ¿verdad?, de cualquier obra teatral. Y dice, a partir de las acciones del personaje protagónico del fragmento anterior, ¿qué opción representa su actitud predominante en la obra? Esto puede sonar a una pregunta típica de comprensión. Quizás tú vas a sentir que ocupando un buen raciocinio, un tiempo de lectura, lo puedes descubrir. Pero yo te voy a dar pistas de lo que tú necesitas saber para contestar esta pregunta. Como recordamos también, la comprensión lectora que va a permitir que tú aciertes a la respuesta no es instintiva, no sigue un método cualquiera, sino que es más bien estratégico y técnico. Por lo tanto, esta pregunta se divide en lo que está al lado. Primero, debemos identificar acciones. Para eso necesitamos saber qué es una acción, cómo yo la reconozco en los fragmentos. Por lo tanto, es importante adentrarse también en temas de contenido o conceptos del drama, la narrativa. Por otro lado, debemos saber cuál es el protagonista, saber reconocerlo en un texto. Por lo tanto, también recurrimos a contenido o conceptos que se dan por sentado ya en el drama o en la narrativa. Y por último, una pregunta clásica en prueba estandarizada y que va a ser también una pregunta de competencia lectora sin duda, es interrogar sobre actitudes de los personajes en una acción, en el fragmento o en la obra completa. Por lo tanto, esta es una pregunta clásica donde la palabra actitud cobra mucha relevancia. Las alternativas, si se fijan, en general terminan siempre o incluyen siempre un adjetivo. Por lo tanto, las actitudes siempre se van a definir desde un adjetivo. Siempre fue cauto, se mostraba temeroso, se evidenciaba dubitativo, de duda. Se notaba molesto, siempre fue optimista. Por lo tanto, todo lo que aparece acá obedece a actitudes que se pueden traducir en un adjetivo. Recordemos que estamos viendo preguntas tipo. Lo importante acá es fijarse en qué necesitamos saber para eso y lo que nos preguntan aquí es la actitud o actitudes. Aquí hay una ayuda para ustedes. Posibles actitudes que pueden observar en personajes tanto de drama como en narrativa. Ahora, ¿qué es una actitud? Es la manera en la que se enfrenta a una acción, problema u otro personaje. Hay un personaje, ¿verdad? Y la manera en que confronta eso, ya sea una acción, un problema o a otro personaje, es la actitud que debemos determinar en las respuestas. Puede ser una actitud cauta, precavida, previsoria, temerosa, sospechosa, dubitativa, reflexiva, contemplativa, reactiva, agresiva, quejumbrosa, confrontacional, optimista, conforme, positiva, pesimista, disconforme, desafiante, negativa, etc. Y muchas más que aquí no están, pero este panel es para que ustedes puedan entender que hay tantas actitudes como adjetivos, ¿ya? Adjetivos o caracterizaciones. Por lo tanto, uno debe entender la relación que tiene cada personaje en el fragmento con otro personaje, acciones o el problema del fragmento, ya sea narrativo o dramático, como digo. Por lo tanto, las actitudes juegan un papel importante en las preguntas de competencia lectora. Vamos a otro tipo de preguntas clásicas. Dice, a partir del fragmento anterior, la relación que existía entre Pedro y Rocío estaba basada en... La palabra clave de esta pregunta es la relación. Lo que debemos identificar es la relación. Ahora, ¿qué necesitamos saber o enterarnos a partir de esta pregunta? Claramente debemos identificar los personajes, ¿cierto? En el fragmento. Luego debemos buscar relaciones que existan entre ellos que quizá no están de manera evidente, porque en general esta pregunta, la pregunta que tiene que ver con la relación de un objeto o personaje y otro,
obedece a la petición de inferir, o sea, deducir algo que no está evidentemente ahí, pero encontrando ciertas pistas en el fragmento me doy cuenta de que existe, ¿ya? En este caso, fíjense, la relación que existía entre Pedro y Rocío estaba basada en su misma idea del amor, o sea, había una relación ideológica, en su cultura, por lo que tenían, dinero y riquezas, su forma de vivir la desgracia o su amor a sí mismo, ¿ya? Por lo tanto, esta es una pregunta clásica y nos obliga siempre a deducir o inferir relaciones implícitas, ¿ya? Ojo con este tipo de preguntas que también existen en fragmentos de drama o narrativa. Ahora, una visión o ideología se encuentra a través de pistas en el discurso del personaje. O sea, nosotros debemos darnos cuenta de lo que hace o dice el personaje y vamos a responder de la siguiente manera a una pregunta que nos hacemos mentalmente. Nosotros leemos el texto y nos preguntamos, ¿qué cree? ¿Qué piensa de algo? ¿Del amor? ¿De la riqueza? ¿Qué piensa? Por lo tanto, cada vez que nos hacemos la pregunta ¿qué cree o qué piensa? Nos estamos cuestionando la visión de mundo o de un tema o la ideología de un personaje. También eso les puede ser de mucha ayuda porque hay preguntas que dicen relación con ideologías y también visiones o cosmovisiones de mundo de ciertos aspectos del personaje, ¿ya? También aquí hay que anotar esto, ¿eh? Hay que anotar ciertas pistas que le estoy dando. Tipos de preguntas. Bueno, esto es lírica. La lírica no entra, pero esta pregunta la vamos a usar porque en la narrativa y en el drama también hay figuras literarias. Por lo tanto, no es extraño que aunque sea dramática y narrativa lo que nos coloquen, nos exijan o nos demanden las preguntas tratar de saber los significados figurados o simbolismos que hay detrás del discurso de un personaje, de lo que dijo uno u otro personaje, etc. ¿ya? El hablante del poema anterior señala que la vida la vivo en azul, pues él, o sea, lo que debemos hacer aquí y lo que podríamos también hacer en un texto narrativo o dramático, si nos enfrentamos al discurso de alguien, de un personaje, nos van a pedir hacer coincidir esa cita con la respuesta, ya sea A, B, C, D o E. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es tratar de revelar ese significado figurado y tratar de transformarlo a un lenguaje directo y literal. Eso quiere decir que vamos a transformar el sentido figurado. Y el sentido figurado, como dice ahí, ¿verdad? Es el significado particular que el poeta, que el hablante dramático o que el narrador, en este caso puede ser cualquiera, ¿verdad?, le da al vocabulario. En la poesía este sentido se exagera más, ¿verdad? Uno es más evidente porque ocupa más recursos como figuras literarias que es lenguaje figurado. Se construye a través de metáfora, ustedes ya conocen, me imagino, hipérbole, hipérbatones, comparaciones, etc. Otro tipo de pregunta entonces, transformar lenguaje figurado de un discurso de un personaje a un lenguaje literal, ¿ya? Que es aquel que es directo y que pertenece al significado de diccionario de las cosas. Otros tipos de preguntas que pueden aparecer a raíz de la literatura. ¿Cuál es el propósito del hablante lírico respecto a su amada? También podría aparecer los propósitos del personaje, los propósitos de Juan, de María en la obra. Otra pregunta, el hecho que detona la tristeza de María en la obra anterior es, por lo tanto, nos pide identificar acciones en el drama, acciones en la narrativa, que básicamente se puede asociar a un hecho. En este caso, el hecho que nos preguntan es un hecho que detona algo, por lo tanto es de extremada relevancia. Debemos también tener técnicas y estrategias para reconocer esos hechos importantes. La finalidad del segundo párrafo del fragmento narrativo leído es, y fíjense la pregunta, la finalidad que tiene el segundo párrafo, aquí ya no preguntamos por personajes, sino que por recursos que utiliza el autor a través de
ese fragmento. Recursos como explicar, en este caso un conflicto, o recursos como caracterizar a un personaje, describir algo, comentar algo sobre alguien o exponer, en este caso podría ser pensamientos sobre un personaje. Por lo tanto, aquí hay otros tipos de preguntas que también podrían estar siempre relacionados con la literatura. Propósitos del narrador, de un personaje, hechos y acciones y los recursos utilizados por párrafo o en el fragmento completo. Finalmente, para repetir y recapitular, algunos enfoques de preguntas de textos literarios en la prueba de competencia lectora pueden ser aquellos que estén relacionados con personajes, sus acciones, las relaciones que existen entre persona u objeto, personaje, personaje, actitudes de esos personajes, o sea, cómo enfrentan una realidad a otro personaje, una actitud, reconocer simbolismos o figuras literarias, significados figurativos de las cosas, de los discursos de los personajes, finalidades de los personajes en acciones, en hechos, los propósitos que existen, recursos que se utilizan en el texto también puede ser muy importante a la hora de realizar preguntas sobre literatura. Entonces, ¿cuáles son los ejes del arte literario y en qué deben fijarse? Está claro, ¿verdad? Nos debemos fijar claramente cada vez que aparezca un texto narrativo o dramático en los personajes, en cómo evoluciona el personaje, qué pasa con él, su trayectoria, para dónde se mueve. ¿Es así en un momento, después termina siendo otra cosa? Interroguémonos mientras leamos siempre estos fragmentos. Identifiquemos siempre, antes que nos aparezca una pregunta, el conflicto, ¿verdad? La acción principal, el problema, acciones también relevantes. Tratemos de trasladar inmediatamente el sentido figurado y las actitudes del hablante y los personajes. Por último, voy a terminar con las dos secciones, ¿verdad? Que ya desde hace algunos videos he colocado. La primera, recuerden, ojos rojos. Aquí les voy a recomendar en esta ocasión que lean Sueño Azul. Sueño Azul es un poemario de Elikura Chihuailaf. Y por otro lado, les voy a recomendar que lean el cuento La autopista del sur de Julio Cortázar. Ahora, esto tiene una doble finalidad. Primero, porque considero que Sueño Azul es un poemario que a usted le va a entregar, le va a permitir desarrollar esa capacidad de lectura de figuras literarias o lenguaje figurativo. Si bien, como repito nuevamente, no va a entrar la poesía en la competencia lectora, es una tremenda ejercitación que usted se esfuerce por darle sentido a los poemas. Y además es chileno y además él escribe sobre su identidad aborigen, en este caso mapuche. Por otro lado tenemos a Julio Cortázar, un cuento breve donde ustedes claramente se van a dar cuenta de actitudes de los personajes que en la revisión de hoy día es bastante importante porque conforman un tipo de pregunta posible en la prueba de competencia lectora. Así que les recomiendo a Julio Cortázar en general, ¿ya? Que trabaja muy bien las actitudes de los personajes, la profundidad y caracterización. Y en la sección ¿Quién dijo eso?, nos remitimos a un líder político en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill dice: el éxito es la capacidad de pasar de un error a otro sin perder el entusiasmo. Esta cita la he colocado porque hay muchos estudiantes que se frustran. Dan su primer ensayo bien, al segundo bien, el tercero mal, y la desmotivación en esos casos es bastante grande. Por lo tanto, yo los invito a que a través de esa cita reflexionen sobre siempre mirar el paso siguiente y no quedarse pegados en los errores. Eso ha sido todo entonces en esta clase número 5, donde analizamos tipo de preguntas de texto literario. Recuerden nuevamente suscribirse a mi canal, Profesor Claudio Robles, y seguirme en Instagram. Que les vaya muy bien y éxito en todo lo que emprendan, jóvenes.